enfocan en analizar una forma específica de proceso social. Esta es correspondiente a la atribución de sentido a la realidad, al desarrollo de una cultura de prácticas sociales compartidas de un área común de significados. Entonces aquí vamos a ver que la cultura no es solo una práctica y es la suma de estos hábitos, sino que también va a pasar por todas estas prácticas sociales y es la suma de estas interrelaciones. Se enfoca principalmente en el estudio de la cultura de la sociedad contemporánea. Entonces es importante entender qué es la cultura. La cultura son los significados y los valores que surgen y se difunden entre las clases y grupos sociales, como las prácticas en las que se expresan dichos valores y significados y en las que están contenidos. Por ello, son importantes los medios de comunicación, porque a través de estos vamos a ver elementos activos de estas elaboraciones colectivas. La que sigue, por favor. Estos Cultural Studies van a tener diferentes orientaciones, tanto teóricas, políticas y metodológicas, pero en la que se centran todos ellos es en la de los usos y gratificaciones. Esta teoría nos explica las razones por las cuales una población va a consumir determinado producto audiovisual y va a responder a la pregunta, ¿qué efecto tienen las personas en los medios de comunicación? Justamente que ya hemos estado viendo durante estos días acerca de los fans y cómo ya el receptor es mucho más activo. Entonces se va a tratar de estos contactos voluntarios e imaginativos que establecen los miembros de la audiencia con el contenido y la forma de los medios. Los estudios culturales generalmente llegan a la conclusión de que los textos de los medios, en virtud de su contenido, influyen en las audiencias de modos fácilmente imaginables, pero también surgieron como respuesta a una idea de que los textos mediáticos van a imponer sentidos que influyen en las audiencias. La siguiente, por favor. Los estudios culturales son cualitativos e interpretativos. Aquí dice que un producto no está terminado hasta que es interpretado por el receptor. El contenido mediático solo adquiere sentido cuando se recibe e interpreta, y hay un mayor interés en la actividad de la audiencia. Pero no solamente se centra en eso, sino que intenta explicar y comprender la experiencia de la comunicación humana. Esto lo dijo McQuail en 1998. La que sigue, por favor. Los miembros de la audiencia van a crear entonces sus propios sentidos, ya no van a ser pasivos. Van a partir del contenido de los medios con el fin de controlar ciertos aspectos de sus experiencias con estos. Y vamos a ver aquí diversos estudios que se han hecho acerca de la literatura, de series de televisión, de cómo han influido, pero todo lo que han hecho estos documentos es justamente documentar las formas culturales e históricamente específicas en que las audiencias interpretan y usan activamente los medios de comunicación masiva. Y aquí vamos a ver, ay, ¿te puedes pasar atrás, porfis? Gracias. Utilizan una analogía, ¿no? En la que se expresa que hay una área de la expresión cultural y vamos a verla como una arena, en donde van a ver compitiendo perspectivas sociales y políticas en un área donde va a haber gente común y corriente, pero estas personas van a reinterpretar y resistir estos valores dominantes y la definición de la realidad que está prevaleciente en la sociedad y quizás van a ser capaces de crear su propia cultura y significados. Y ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, esta corriente comienza en los años 60 y 70 y se basa en los estudios de crítica literaria de Frank Raymond Lewis, con su publicación Mass Civilization and Minority Culture de 1930. Aquí principalmente él habla sobre la protección de los alumnos contra la cultura comercial. Él dice que va a producir un efecto pernicioso en las distintas formas de la cultura tradicional, este capitalismo industrial. Él está completamente en contra de eso y no quiere estos valores superiores de la era preindustrial. Lo que busca es regresar a la literatura antigua, ¿no? Que de alguna manera es un poco más elitista y habla sobre las formas de la producción literaria que están basadas en los análisis textuales, en una investigación del sentido y de los valores socioculturales. Más adelante se volvió un movimiento pedagógico que fue asumido en los años 50, pero ya sin el corte elitista que le daba Lewis. La siguiente, por favor. El centro de Birmingham, en 1964 se fundó en la Universidad de Birmingham
el Center of Contemporary Cultural Studies, que es mejor conocido como Centro de Birmingham. Sus directores primero fue Richard Hogarth en 1964 y más adelante pasó a ser en el 68 Stuart Hall, que al mismo tiempo también era el director general adjunto de la UNESCO, y fue durante el tiempo de Hall que se vio el mayor esplendor de este centro. Justamente en 1972 se crea una revista que se llama Working Papers in Culture. Ay, creo que me muteé sin querer. La siguiente, porfis. Bueno, las ideas fundadoras de estos estudios culturales, primero empezamos con Richard Hogarth. Con su publicación The Uses of Literacy en 1957, nos habla sobre los cambios que trastornaron el modo de vida y las prácticas de las clases obreras. Habla sobre esta resistencia a esta cultura. Después, Raymond Williams, en The Long Revolution de 1965, va a estudiar las formas históricas que adoptan en cada realidad las instituciones mediáticas, la televisión, la prensa y la publicidad, y él nos va a dar una definición antropológica acerca de la cultura. La ve como un proceso global a través del cual las significaciones se van a construir social e históricamente. Entonces, la literatura y el arte no son más que una parte de la comunicación social, no es lo único. Y lo vamos a ver también acerca del marxismo complejo. Él entonces va a estudiar estas relaciones entre la cultura y las demás prácticas sociales, porque si recordamos, la base de la superestructura de Marx nos habla sobre que la cultura se reduce y se somete al dominio de una determinación social económica, ¿no? Y él inicia un debate en cuanto a esto. Y Edward Thompson con The Making of the English Working en 1968, que debate un poco a Raymond Williams porque él habla más de una cultura. Y él dice que no, que son culturas en plural, que la historia está hecha de luchas, de tensiones y conflictos entre estas culturas y modos de vida. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a sus influencias, ¿le puedes explicar para qué? Tiene influencias del interaccionismo simbólico de la Escuela de Chicago, que ya va a abarcar una dimensión etnográfica, ¿no? Como ya un trabajo de campo. En este, lo interesante es que las formas en que las culturas se van a comportar frente a una cultura dominante. Entonces, las definiciones propias que crean, pues, estos grupos, estos actores sociales, según las condiciones en las que viven. Y va a dar un enfoque culturalista que toma como punto de partida los postulados marxistas acerca de la manera en que los mensajes de los medios expresan y promueven los valores y las ideas de los grupos que los producen. Porque obviamente estos mensajes se van a producir en contextos históricos y por grupos sociales que son específicos, y por eso van a tender a reproducir los intereses y visiones del mundo de estos últimos. Otro personaje importante es Antonio Gramsci, que fue un filósofo marxista italiano, y no sé si recuerdan algo acerca de la hegemonía, que esta es la capacidad que va a tener un grupo social de ejercer la dirección intelectual y moral sobre la sociedad, su capacidad de construir en torno a su proyecto un nuevo sistema de alianzas sociales, un nuevo bloque histórico. Entonces aquí va a quitar la idea de la clase dominante y va a poner la de hegemonía para poder así analizar las necesidades de considerar negociaciones, compromisos y mediaciones, ¿no? Con las otras clases. Y va a hablar acerca de una sociedad civil que es distinta del Estado. Bueno, lo interesante de todos los estudios que se realizaron en este centro de investigaciones es que se constituyeron grupos de trabajo que estaban centrados en diferentes campos de las investigaciones. Podían ser etnográficos, teorías del lenguaje, de la literatura o de la sociedad, pero lo importante es que se vinculaban con las cuestiones suscitadas por movimientos sociales. En ese momento especialmente fue por el feminismo. La siguiente, por favor. Y bueno, estos estudios tienen 3 etapas históricas que son planteadas por Al-Azutari en 1999. La primera son los estudios sobre la recepción en 1973. Empiezan con la publicación de Stuart Hall, que es Encoding and Decoding in the Television Discourse, que lo novedoso de esta es que aplica la teoría semiótica al estudio del proceso comunicativo provocado por la televisión y el uso de los conceptos de denotación y connotación, que si recordamos de Barthes,
Lo denotativo expresa el significado literal y lo connotativo nos va a hablar sobre códigos más abiertos. Entonces, lo que va a generar es un mensaje televisivo polisémico. Lo importante aquí es que la interpretación encabezada por el receptor va a ser lo que va a determinar el significado final de todo el mensaje. Morley, en 1998, nos da un concepto de mensaje, pues, mucho más profundo, en el que deja de ser un modelo de correa de transmisión de contenidos y se vuelve un modelo más consciente de acuerdo con las aportaciones lingüísticas. La siguiente, por favor. Y bueno, la segunda etapa es la audiencia etnográfica, que fue para 1982. Aquí empezaron a abarcar los estudios sobre géneros, se empezaron a concentrar en los grupos sociales y cómo se sumergen los medios en la vida cotidiana, cómo son utilizados como fuente de conocimiento y material simbólico. Y vamos a hablar sobre un concepto que son comunidades interpretativas. Este es un término acuñado por Lidloff en 1988, que nos habla sobre un grupo de personas que van a interpretar unos programas y están agrupados a partir de su consumo medial y de sus características sociales y personales. De hecho, culturalistas más radicales han utilizado métodos etnográficos en donde van a convivir con estos grupos sociales durante un largo periodo de tiempo para tener pues datos muchísimo más precisos. La siguiente, por favor. Y bueno, ya, la última etapa es la constructivista, que fue a partir de los 90. Y lo que sucedió aquí fue que las publicaciones eran criticadas y cuestionadas, todos estos aportes hechos por los estudios culturales, pero no solo venía desde fuera, sino que desde dentro las personas que tenían estos estudios culturales se dieron cuenta de que pues había cosas que tenían que seguir desarrollando y estudiando, ¿no? Entonces, por eso estas críticas no se consideran como una clausura, sino que son un avance más de los estudios culturales. Y bueno, vamos a hablar de el capítulo 2, las bases de Stuart Hall. Y bueno, Hall explica que los culturistas parten de la idea de la comunicación mediática y la cultura están relacionadas, que entienden la cultura como una red de significación, mientras que la comunicación sirve para reproducir, interpretar y mantener los significados que conforman la realidad. Así, la comunicación mediática no es solamente una transmisora de mensajes, sino que ésta crea significados sociales. Los estudios de recepción parten de la premisa de que la audiencia es activa, pero van más allá de la teoría de los usos y gratificaciones, ya que consideran que que el receptor, perdón, construye los significados de los contenidos mediáticos que recibe. Es decir, que ya no se limita a escoger el mensaje, sino que lo interpreta en función de cualidades psicológicas y sociales y de su dominio del lenguaje televisivo. Eh, de hecho, en los estudios de la recepción no tienen como objetivo descubrir el significado real de los mensajes, sino las operaciones que tienen lugar en la decodificación, qué significados se recogen, cuáles predominan y cuáles se suprimen. ¿Le puedes pasar a la otra, por favor? Y en su artículo Encoding Decoding, en 1973, propuso que los mensajes de los medios sugerían a las audiencias una decodificación preferente. Y la decodificación de los mensajes por parte de las audiencias se daba en tres maneras: en una lectura dominante, negociada y oposicional. La lectura dominante es aquella que interpreta el mensaje siguiendo el código de referencia en que fue encodificado. Esto quiere decir que el receptor asimila los valores y las opiniones hegemónicas favorables a la élite insertas en el contenido. La lectura negociada es una mezcla de elementos adaptativos y oposicionales. O sea, por un lado, acepta como legítimas las definiciones hegemónicas para las totalizaciones, mientras que por otro, más restringido situacional, elabora sus propias reglas del juego. Funciona como pues unas excepciones a la regla. Ay, me perdí. Ay, ay, ay. Este, y la posición, la lectura oposicional se refiere a los momentos en que los receptores rechazan la interpretación de los mensajes con base en códigos
dominantes, mediante códigos alternativos capaces de cuestionar a las clases y grupos dominantes. ¿Le puedes pasar a la otra, por favor? Y bueno, también otra investigación de la que hablan aquí en el libro es de David Morley, en una investigación bueno, que se llama Nationwide Audience, publicada en 1980, habla sobre la recepción de un programa informativo que incluían reportajes sobre curiosidades, noticias. Y bueno, este trabajo parte de la hipótesis de que las decodificaciones varían según los sectores sociodemográficos, o sea, edad, sexo, raza y clase, y también la participación en marcos culturales, que sean sindicatos, partidos subculturales, perdón, etcétera. La implicación y el conocimiento del receptor también frente al contenido mediático o tema, y también el concepto de recepción laboral, educacional o familiar. Bueno, ya pasamos también al análisis por Len Ang sobre las interpretaciones y los usos que hacen, en este caso, las mujeres holandesas de la serie internacional de la televisión Dallas. Y en esta teoría se da algo a conocer como llamado el placer. Ang se preocupa por el problema de la popularidad, de la repercusión de este programa, porque, eh, bueno, este modo que usan es la introducción de la dimensión del placer producido. Se refiere, por ejemplo, que semana tras semana, con las intrigas, la trama de los personajes, permite comprender un aspecto central de la popularidad. Y bueno, también se hablan de otros eh, escritores como Elu Katz y Tamar Lips, que también hablan sobre la recepción de Dallas, que se analizaron también varias comunidades para ver cómo era cómo surgía la popularidad de esta serie de Dallas. Y bueno, el resultado fue que, a pesar de que los grupos entendieron la historia, eh, para otros grupos y los productores hubo diferencias en cuanto a la importancia atribuida a diferentes aspectos de la misma historia. Mientras unos consideraban las relaciones familiares como lo más importante en esta serie Dallas, a otros les interesó las relaciones de negocios. Y para algunos lo principal fue la competencia entre los varones, y para otros las mujeres ocupaban el lugar central en esta serie. Entonces, pues aquí ya se entiende un poquito más cómo van cambiando las interpretaciones de acuerdo a no solo a las personas, sino al lugar en donde viven. Y bueno, nos podemos pasar a la otra, por favor. Y los estudios etnográficos. Bueno, los estudios etnográficos ya se interesan un poquito más en los grupos sociales y, y en las diferencias genéricas y culturales, como la identidad cultural, nacional, la raza y etnicidad. Y bueno, Parkin sostiene que los miembros de las diferentes clases sociales de una sociedad se enmarcan dentro de lo que llaman diferentes sistemas de sentido. Y también en una investigación que hizo en las sociedades occidentales, es conveniente distinguir tres sistemas principales de sentido, y que cada uno de ellos procede de una fuente social diferente y promueve una interpretación distinta de la desigualdad de clases. Y bueno, estos sistemas son, pasa a la siguiente, por favor. El sistema de valores dominante, cuya frente social es el orden institucional principal, construye un marco moral que se inclina a refrendar la desigualdad existente en términos de respeto. El otro es el sistema de valores subordinado, cuya fuente social o medio generador es la comunidad local de la clase obrera. Esta promueve respuestas de acomodación a los hechos de la desigualdad y al bajo estatus social. Y el sistema de valores radical, cuya fuente es el partido político
que tiene base de masas en la clase obrera y este marco promueve la interpretación de oposición a las desigualdades sociales. Y ya, Bueno, buenos días. ¿Sí me escucho bien? Sí. Ok, bueno. Los autores también nos van a hablar de la familia frente al fuego, que es una metáfora donde el fuego pues es el televisor. El estudio de la televisión se va a basar en esas dos relaciones, el fuego y la familia. En su relación con el sistema de medios y tecnologías domésticas. O sea, el punto de partida aquí va a ser la familia. Y en su relación con la organización espacio-temporal de la vida cotidiana. Su objetivo como tal va a ser ver cómo se comporta la familia frente al fuego, o sea, frente al televisor. Y pues esta familia va a tener rutinas, fórmulas de vida, de su vida cotidiana, y cada individuo va a tener su identidad, que se va a basar en tiempo y espacio. ¿Puedes dar la siguiente, porfis? Ok, y también el modelo del consumo mediático, que se basa precisamente en mirar el televisión, en mirar la televisión. Aquí supone que las familias se encuentran dentro de un conjunto de relaciones sociales y esta actividad de ver la televisión está dentro de esas relaciones. Es decir, que la televisión se va a reconceptualizar como en la tecnología del hogar y el consumo que produce en ámbitos domésticos, o sea, la relación de esta misma. Y pues va a haber información en ficción, para hablar de va a haber principales géneros, los estudios de estos. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Como ya comentaba mi compañero Max, la recepción. Este análisis se realiza simultáneamente y sus investigaciones van a ser empíricas y cuantitativas. O sea, en las audiencias, y van a buscar integrar la tradición de ciencias sociales, los efectos que producen y los estudios culturales. Se puede decir que las audiencias no solo son consumidoras de mensajes, sino productoras del significado, como ya lo mencionaba mi compañera. O sea, van a generar un significado de este mensaje y se van a basar obviamente en circunstancias sociales y culturales. Pues también se tiene que tomar en cuenta que la manera en que los medios se encuentran integrados, cómo los llevamos integrados en nuestra vida cotidiana. Siguiente, por favor. Bueno, Hermann Bausinger sugiere 4 puntos para comprender cómo se integran los medios en la vida. El primero es tomar en cuenta los diferentes medios de comunicación y examinar el ensamble comunicacional con el que se relaciona cada persona diariamente. O sea que las audiencias se integran diariamente a contenidos de televisión, pero no solo de esta, sino también de radio y de prensa. Como número 2, los medios no son utilizados completamente o con total concentración. Creo que a todos nos ha pasado que pues prendemos la televisión, pero pues le cambiamos, o sea, sin prestarle atención. O sea, nada más cambiamos de canal rápidamente sin sin poner atención, pues qué programa, ¿no? Número 3, los medios como una parte integral de nuestras rutinas y rituales cotidianos. Aquí la comunicación de masas y la interpersonal no se puede separar. Son actividades básicas como conversar o hacer el quehacer. Y como último punto, nos dice que el uso de los medios no se da en procesos individuales aislados, sino en procesos colectivos. Esto se basa en la interacción que tenemos con familiares, amigos y colegas. Bueno, posteriormente viene el consumo cultural, que para esto tenemos que detallar dos
principales pues definiciones, conceptos, que es la cultura, que son los conjuntos de rasgos, costumbres, tradiciones, modos de vida y maneras de concebir el mundo de una determinada sociedad. Otro concepto principal que tenemos que abordar es el patrimonio material, que se compone de los bienes muebles o inmuebles hechos por las sociedades de nuestro pasado. Patrimonio arquitectónico, como puede ser monumentos, edificios y construcciones que representan nuestra memoria física y nuestra evolución e involución social. El último concepto es el patrimonio inmaterial. Hace referencia a los usos, representaciones y expresiones de técnicas, conocimientos y saberes, a las formas de vida y culturas propias para determinada comunidad o grupo social. Esto establece una relación entre identidad, memoria y territorio, que nos liga a nuestros antecesores. Bueno, otros conceptos que son relacionados con el consumo de cultura es la culturación, imponer una cultura. La deculturación es poder perder una identidad cultural y ganar otra. La transculturación es adoptar una identidad cultural y la inculturación es adoptar algunas cosas de identidad cultural, pero seguir con las raíces propias. Con ello, pasamos literalmente a qué es consumo cultural. Bueno, el consumo cultural se constituye como una práctica determinada por el carácter específico de los productos culturales. Al igual que la sociedad, la cultura evoluciona constantemente y se adecua a las nuevas formas de vida de las zonas geográficas en las que se origina. Para esto, García Canclini nos menciona que el conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica. Él manifiesta el consumo cultural de esta forma. Para esto, el consumo cultural tiene tres diferentes características, que son el complemento de la oferta cultural, que conlleva en algunos casos de oferta de productos culturales que pueden estar subsidiadas por instituciones gubernamentales con el fin de incrementar la inclusión de la sociedad cultural. La segunda es uno o más individuos, que esto refiere a una característica distintiva que se puede consumir de manera individual o colectiva. Y otra, bueno, la última característica es la cambiante. El consumo cultural no es estático porque se suman a la oferta de bienes o servicios, los tipos popular y los tipos de industria de entretenimiento. Para esto, nosotros determinamos el consumo cultural por parte de tener características sociodemográficas, gustos, hábitos, y esto puede tener principios de pertenencia. ¿A qué me refiero? A ser influenciado por parte de familia, de amigos, de escuela, incluso de religión y de costumbres. También, pues, como nosotros, nuestra nacionalidad depende mucho de tradiciones y de medios de comunicación. Para ello, algunos ejemplos en los que nosotros nos basamos puede ser, por ejemplo, una población joven de cualquier sociedad que busca identificarse con un grupo de personas y pues para lograr este objetivo usa productos culturales, referencias a gustos que ve en las otras personas y que consume para poder incidir en ese grupo. Los cuales puede ser parte de su aprendizaje intelectual, también permiten encontrarse nuevas experiencias que hayan defendido su propia personalidad. Bueno, nosotros en consumo cultural, algunos ejemplos son museos, zonas arqueológicas, sitios históricos, centros culturales, asociaciones, obras teatrales, artes plásticas, todo lo que nos identifica como sociedad. Pasamos posteriormente a los frentes culturales, que estos son los choques y enfrentamientos que tienen las diferentes clases sociales. Son portadores de cantidades desiguales de capital cultural bajo, textos con significados iguales y translasistas. Para ello, Marcelo Guardia nos hace una definición un poco más entendible, que es la noción de frentes culturales. Supone el abandono de la idea de que la sociedad está formada, digamos, por clases sociales definidas por su posición en relación a los medios de producción. Una frase que me llamó mucho la atención es: no basta interpretar el mundo, hay que intervenir sobre él.
la cual nosotros tenemos que reflejar nuestro conocimiento, nuestra forma de ser para poder conllevar un contexto más reflejante sobre nosotros ante la sociedad, ante pues, la sociedad que nos rodea. Uno de los principales representantes es Jorge A. González, el cual nos menciona dos puntos bastante importantes, en la cual uno de los principales y más importantes estudios que llevaron a la consolidación de esta teoría fue el estudio de las telenovelas. Con ello implementaron y se empezó a darse a conocer mediante este tipo de medio. Otro es, los frentes culturales son los choques y enfrentamientos que tienen las diferentes clases sociales. Son portadores de cantidades desiguales de la capital cultural bajo, de textos con significado iguales y transclasicistas. Bueno, para tener un análisis más crítico de esta teoría, es en una sociedad los desniveles culturales están definidos por las vivencias y experiencias de los individuos que la componen. En conjunto con esta, la forma en que un individuo decodifica un mensaje está relacionada en su clase social, contexto y prácticas culturales. La aceptación de un mensaje percibido por los medios y la forma en la que las personas interiorizan e identifican con su contenido dependiente directamente de los factores estudiados por los frentes culturales y otros tan variables como las tendencias, modas, realidades propias de cada sociedad. Puede ser el gusto que tiene cada persona en cómo vestir, en qué tipo de música le gusta. En ese tipo de referencias es como se basa esta teoría. El otro punto es el frente cultural. Es una herramienta de investigación que busca conocer el impacto de los choques de opiniones de producidos por los desniveles culturales presentes en la sociedad. Bajo este contexto, los frentes culturales son utilizados para investigar a las audiencias, es decir, cómo estas reciben y decodifican un mensaje percibido por los medios. Y finalmente, la recepción activa son tres diferentes puntos. Lo que se recibe según el modo en el que lo recibe. Es un poco confusa, la verdad. No le llegué a entender muy bien. La segunda es, la primera aparición se da en los años 40, cuando se le empieza a dar un enfoque a los estudios de comunicación, que se le daba desde el emisor hasta el receptor dentro del proceso de comunicación. Los estudios de las mediaciones llevan a pensar que no se puede hablar solamente del poder de los medios, sino del poder de la gente le otorga a los medios, en una concepción en lo que el receptor es activo y enfrenta a los medios con sus propios recursos sociales, culturales, tecnológicos, etc. En conclusión, podemos decir que las propuestas que van desde los pensadores de Frankfurt, que comienzan a estudiar la sociedad industrializada de su época, posteriormente con Giral, el aprovechamiento del desarrollo de la tecnología para el beneficio de esa relación entre consumo y sociedad, pasando por las clasificaciones de los diferentes tipos de consumo y la posición de receptor frente a esos factores, hasta llegar a un punto final donde la posición crítica de Freire, en la cual la educación y la comunicación deben ser factores que contribuyan a tener una sociedad más justa. Bueno, y también tenemos el modelo de las multimediaciones. Esta es pues, la apropiación de los mensajes televisivos. Y según Guillermo Orozco, que es un investigador mexicano, esta se da antes, durante y después. Con esto quiero decir que el funcionamiento de las mediaciones en cada individuo, el espectador pues tiene actitudes, ideas, preferencia por mensajes televisivos. O sea, el antes pues es como, por decir, el espectador tiene en mente pues preferencia por no sé, fútbol, un ejemplo. Y durante, pues ya no le convenció muy bien el fútbol y pues no sé, puedo ver ahora un partido de básquetbol. Y después, las va dando por partes. No, siempre el espectador pues tiene en mente como que algo que quiere ver, que sea de su preferencia. Y la reelaboración y rediseño del significado del mensaje, como ya les había dicho, pues los espectadores no solo ven el mensaje, sino que le dan un significado. Siguiente, por favor. Ok, también hay diferentes mediaciones,
que son familiares, cognitivas e institucionales. Aquí se basan más en esta parte los niños. Todas estas mediaciones participan en la relación de cada individuo con la televisión. En estudios que hizo Guillermo Orozco, porque pues, igual son varios investigadores, pues nos dice que la primera mediación se da por la familia. Guillermo nos puso un estudio que se llama la teoría educativa de la madre, y esta como mediación de la recepción televisiva en los niños. La familia, bueno, nos dice él que la familia es el grupo donde por lo regular se ve la televisión y hay interacción entre los adultos. Aquí los adultos funcionan como principales influyentes en los niños, no solo como gusto, sino también en la apropiación del mensaje. Es por decir, no sé, a los papás les gusta ver realities en la televisión, pero también son influyentes en el mensaje que va a tener el niño. Y los hábitos televisivos en los niños son resultados de múltiples intervenciones, o sea, por los diferentes adultos, y también lo pone como resultado de racionalidad. ¿Le das a la siguiente, porfis? Bueno, y como les decía, son varios investigadores que han hecho sus aportaciones. Por ejemplo, tenemos a Marta René. Ella nos habla de la mediación materna. O sea, los niños son influenciados y las apropiaciones y los aprendizajes pues se dan de su interacción con la televisión. Pero también existen más agentes de influencia. Esta investigadora, Marta, realizó entrevistas a madres ella se basó en madres de familia de la frontera norte, pero las dividió en dos partes, en audiencias públicas, que eran mamás y madres oaxaqueñas, y pues basándose cómo ven el contenido de lo que escuchan. O sea, fue su principal base. Luego, también tenemos a Inés Cornejo, que ella para ella era la necesidad de buscar alternativas metodológicas para investigar los procesos de recepción televisiva. Ella nos decía sobre una propuesta psicodramática. Esta iba a funcionar como para revelar contenidos, significados, expresiones, sentimientos, emociones. Es decir, que los televidentes infantiles muestren y actúen vivencias socioafectivas y emocionales, cómo es la relación del niño con la televisión. Ella se basó más en alumnos de sexto grado de primaria de la Ciudad de México. El otro, comunicación, bueno, ella también, ella trató de mezclar estos dos, la familia y la escuela, cómo miran los niños la televisión. Y el psicodrama, los ámbitos que el relato verbal no cubre. O sea, no pusieron a los niños solo a decirlo, sino a demostrarlo. Luego tenemos a Leoncio Barrios. Él nos habla de la comunicación y el aprendizaje a través de la televisión en el contexto de la familia. Él se basó en en los testimonios de 3 familias venezolanas sobre sus usos y recursos. Pues él decía de la comunicación en la familia, las formas de aprendizaje que tienen los usos de la televisión. También tenemos a Luis Alfonso Guadarrama. Él se basó él decía que había que entrevistar más a profundidad, había que profundizar en la familia, y pues él se basaba en categorías generales, pero de 2 tipos, como el nivel socioeconómico y tipología de padres y madres. Él realizó estos testimonios, estos documentos, por 5 meses. Luego tenemos por último, a Delia Crowley. Ella se basó en jóvenes, y ella hablaba pues el placer que produce la televisión,
pues que era analizar la vinculación entre los medios de comunicación. Y ello se basó en 3 ejes temáticos, que era la relación afectiva televisor-televidente, características de la exposición al medio y la vida política social a través de la televisión. ¿Le das a la siguiente, please? Ok. Pues más adelante también nos hablan de la televisión en el espacio público y ponían 2 ejemplos claves, que eran la televisión, en los bares, normalmente cuando vamos, pues ya hay televisiones que por lo normal pues transmiten muchas veces promociones de los bares, de restaurantes, pero también sirven como para llamar a los clientes, no sé, para transmitir un partido de fútbol y pues que los clientes se acerquen a consumir ahí. Y los trenes con monitores. Bueno, en general habla del consumo televisivo en espacios públicos. Aquí se basaban en trenes con monitores en Argentina, me parece. Y también nos habla de la violencia en la televisión, los estudios de violencia. En abril de 1900 uno de los programas más vistos de la televisión. ¿Le das a la otra, por favor? Gracias. Y por último tenemos la Captura Televisión, que pues fue un proyecto, fueron 9 proyectos que promovió, bueno, fue una iniciativa de la empresa Televisa, que consistió en la asignación por concurso de $100,000 a instituciones de educación superior mexicana. Y pues esta se hizo 9 proyectos. La primera era encuesta sobre la televisión y vida cotidiana. Aquí se trataba de promover bueno, aquí eran las audiencias, integraban los contenidos de la radio y la televisión. En estos 9 proyectos, el primero, como les comentaba, determinaba las preferencias programáticas, la manera en que la gente se integraba la televisión a su vida cotidiana. Y pues eran hacer encuestas, pero basándose en tres cosas, que eran clase social, edad y sexo. La segunda eran entrevistas focalizadas sobre la televisión y la vida cotidiana. Pues aquí igual eran entrevistas con diferentes tipos de públicos, experiencias, procesos de consumo y apropiación de estos contenidos. Y el número 3, grupos de discusión sobre televisión y vida cotidiana. Aquí se trataba de profundizar más en opiniones de la audiencia sobre el uso y apropiación de mensajes televisivos, pero por medio de la mediación grupal. El número 4 era una guía bibliográfica sobre audiencias televisivas en México. Esto se trata de una base de datos sobre la literatura científica, pero en relación con audiencias televisivas igual en México. Pues aquí tienen libros, artículos publicados, reportajes de investigación. El número 5, igual eran indicadores básicos de televisión y audiencias en México. Esta era una base de datos cuantitativos, donde manejan ratings, demografía, cuánta audiencia hay, canales y cómo es todo este negocio de la televisión. El número 6 es un archivo hemerográfico sobre televisión y audiencias en México. Aquí es el archivo de fichas relativos a todo es relativo a noticias, reportajes, reseñas, artículos, todos periodísticos que han sido publicados en los principales periódicos, basándose en principalmente 3 ciudades: Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. Y el número 7, el monitoreo y diagnóstico de la programación televisiva en México. Esto se
son 4 diagnósticos sobre la oferta televisiva mexicana, tipos de programas y géneros ofrecidos a la audiencia mexicana. El número 8, página en la red de la Cátedra Televisa. Esto era la divulgación de hallazgos de investigación, pero en un medio abierto. Y por último, el número 9, programa de radio semanal en frecuencia 94.9 de Monterrey. Como les comentaba, pues eran de las 3 que se basaban, Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. Y el propósito de este programa de radio era contribuir a la divulgación de hallazgos de investigación y también involucrar al público para que reflexionara sobre la televisión y la importancia que tenía. Y pues esto sería todo, esto sería nuestra exposición. No sé si mis compañeros gusten agregar algo. Yo pues les agradezco a todos por su atención.